Bien, eh, hoy día vamos a ver eh, taller, ¿no? El taller 2 sobre gestión de riesgos y oportunidades. Ese es en el 6.1. El 6.2, planificación de los objetivos y de información. También vamos a ver varios casos. Y un video de gestión de riesgos. En el 6.1 vamos a ver ejemplos de procedimientos de gestión de riesgos. ¿No? Procedimientos de gestión de riesgos. Vamos a ver después la parametrización. ¿No? Acá en procedimientos de gestión de riesgo hay varios ejemplos de procedimientos de gestión de riesgos. Después, dos, parametrización de activos, parametrización de riesgos, cómo lo vamos a emplear. Después vamos a ver amenazas y vulnerabilidades, ejemplos de amenazas y vulnerabilidades. Nos vamos a guiar también de otros materiales para ver otros ejemplos. Identificación, análisis y evaluación de riesgos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Indicamos los riesgos, después análisis y evaluación de riesgos, ¿no? Y esta es parte de nuestra valorización de los riesgos, ¿no? Hay tres subprocesos. Se identifica el riesgo, después se analiza el riesgo y después se evalúa el riesgo, ¿no? Es parte de análisis y evaluación. Después, nuestra matriz de gestión de riesgos. Hay que también visualizar ejemplos. El plan de tratamiento de riesgos, también, hay un ejemplo, explicarlo, y la declaración de aplicabilidad. ¿No? Este es nuestro producto final. Tenemos que saber en qué consiste. Después vamos a revisar un pequeño video corto sobre gestión de riesgos. Bien, entonces vamos a iniciar, ¿no? Gestión de riesgos y oportunidades. Vamos a revisar el procedimiento de gestión de riesgos. Entonces, vamos a revisar cada uno de los ejemplos, qué es lo que contiene, ¿no? Porque son ejemplos distintos, son públicos estos ejemplos, y hay que conocer en qué consiste, al menos el contenido, la estructura, ¿no? Procedimiento de gestión de riesgos, entonces le damos clic ahí y vamos a compartir el archivo. Ahí está. Entonces, este es un pequeño ejemplo, ¿no? Obviamente le falta su formato, ¿no? Tiene que estar formateado, ¿no? La organización ya cuenta con estándares, ¿no? Toda organización, por ejemplo, cuenta con estándares, ¿no? O también pueden adquirir documentación, ¿no? De alguna empresa internacional que ofrece documentos estandarizados, ¿no? Formateados solo para completar información, ¿no? Eso lo vamos a explicar cuando lleguemos al numeral 8, ¿no? Un conjunto de activos, o sea, de documentos, ¿no? Para poder gestionar nuestro SGC, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a adquirir? El precio, ¿no? ¿Por qué está? Bien, entonces, este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, procedimiento para la gestión de riesgos, ¿no? Tiene un objetivo, establecer lineamientos y actividades para el desarrollo de la gestión de riesgos, por ejemplo, para un call center, ¿no? Y para cada proceso crítico de la organización que incluya la identificación, análisis y votos. O sea, en un procedimiento de gestión de riesgos, acá nos está indicando cuáles son esos procesos, ¿no? O sea, tienen que estar los procesos de gestión de riesgos. Tiene que haber un alcance, aplica a todas las áreas del call center para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos en cada uno de sus procesos, así como los riesgos a nivel institucional. O sea, es más genérico, ¿no? Es para toda la organización, este procedimiento. Consideraciones generales. Los riesgos se evalúan, dice, en el lugar del trabajo del personal del call center. El método adaptado tiene la finalidad de asegurar la correcta identificación de los peligros potenciales a los que se encuentran expuestos los empleados, trabajadores, proveedores, clientes y visitas. Los responsables de la gestión de riesgos a nivel institucional son el jefe de seguridad. Acá indica cuáles son los responsables de gestión de riesgos.
sea, acá hay los sindicatos, ¿no? Tiene que haber, pero más adelante vamos a ver también roles sobre la gestión de riesgos. Es el jefe de seguridad de información y el equipo de riesgos, que es multidisciplinario, mientras que para la gestión de riesgos a nivel de procesos, los responsables son los propietarios de la relación. Acá ya nos está dando una clase ya los roles, ¿no? Roles. Tenemos al jefe de seguridad de información, al equipo de riesgos, y tenemos los propietarios de los riesgos, que siempre ellos son los dueños de los riesgos, ¿no? Cuando el riesgo se materializa, ¿no? Ellos ya conocen cuál es el plan de contingencia o las acciones correctivas, o qué procedimiento se va a emplear, ¿no? Entonces, cada propietario del riesgo ya conoce su procedimiento, ¿no? En caso de riesgo se llegue a materializar. ¿Sí? Tenemos el jefe de seguridad de la información, que es responsable justamente de toda la información de la organización, ¿no? Tiene que, su responsabilidad es la protección de la información, ¿no? Y el equipo de riesgo está conformado por asistentes, ¿no? Especialistas técnicos, ¿no? Que de alguna manera van a realizar la identificación de los riesgos, ¿no? Por cualquier medio, ¿no? Digital, ¿no? Por ejemplo, visitan páginas de internet, ¿no? Revistas especializadas en internet, ¿no? Una organización se suscribe y para que puedan enviarle constantemente cuáles son los últimos, las últimas amenazas actualizadas, los ciberataques, cuál es la tendencia de las amenazas y de las vulnerabilidades, ¿no? Con el fin de conocer eso y de qué manera impacta en los activos de la organización, ¿no? Entonces, muchas organizaciones se suscriben a revistas internacionales, foros internacionales, conferencias internacionales sobre ciberseguridad, ¿no? También pueden los medios digitales, ¿no? Revistas especializadas en tecnología, o también hay organizaciones en el mundo en cuanto a ciberseguridad. Entonces, hay muchas formas de actualizarlo, ¿no? ¿No? Muchas formas de actualizarlo para... ¿Cuál es la idea? Es identificar riesgos constantemente, ¿no? Entonces, tiene que haber una persona que lidere el tema de gestión de riesgos, ¿no? Por eso es el jefe de seguridad de información o el chief security, ¿no? Bien. O el director de seguridad, ¿no? El propietario de riesgo no siempre será responsable de ejecutar los controles para el tratamiento de los riesgos. Los responsables del tratamiento de los riesgos personales pueden adoptar el rol de propietario de riesgo, ¿no? Entonces van a haber muchas personas que se van a encargar justamente del tema de los riesgos, ¿no? Entonces vamos a encontrar ¿no? muchas responsabilidades, ¿no? En el tema de gestión de riesgos, la responsabilidad debe ser compartida, ¿no? Si no está el propietario de riesgos, al menos debe haber otra persona que también cumpla las funciones del propietario de riesgos, ¿no? Porque este es un rol eh, bien importante, ¿no? Dentro de una organización, ¿no? Dice acá, el propietario de riesgo no siempre será responsable de ejecutar los controles para el tratamiento de los riesgos. Los responsables del tratamiento de datos personales pueden adoptar el rol de propietario de riesgos. O sea, pueden haber otras personas, ¿no? El responsable del tratamiento de datos personales asignados que dará apoyo a la identificación, análisis y evaluación de los riesgos a nivel de procesos de investigación importantes. Entonces, hay también un responsable del tratamiento de datos personales, ¿no? Entonces, en otras palabras, tiene que estar bien claro dentro del procedimiento cuáles son los roles, responsabilidades y autoridades, ¿no? Que van a hacer frente a todas las actividades relacionadas a la gestión de riesgo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estas son las definiciones de actividades, ¿no? Elaboración y aprobación del plan de gestión de riesgos. Tenemos un responsable, el jefe de seguridad de información, y el equipo de riesgos, ¿no? El gerente general, secretario general, ¿no? Entonces, son varias personas que están involucradas para elaborar y aprobar, ¿no? El plan de gestión de riesgos. En el primer trimestre de cada año elaboran el plan de gestión de riesgos. Eso también hay que indicarlo, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo hay que actualizar el procedimiento de gestión de riesgo, ¿no? Eso, ¿no? Esto con el fin de saber cada cuánto tiempo el área
de seguridad de información o el área de gestión de riesgos va a revisar su plan de gestión de riesgos. A fin de iniciar la gestión de riesgos, revisa y aprueba el plan de gestión de riesgos, se remite vía correo electrónico y lo publica, ¿no? El plan de gestión de riesgos es aprobado en todo personal. ¿Sí? Eh, por ejemplo, tenemos también otra actividad que es el análisis del contexto, que es el jefe de seguridad de información, el tipo de riesgo a nivel institucional y a nivel de proceso, ¿no? Hay dos actividades. Por ejemplo, a nivel institucional, evalúa el contexto interno, organización interna de la empresa, que depende de la empresa. Entonces, hay personas que se van a encargar de identificar, ¿no? El contexto interno, ¿no? Y también acá, ¿no? Evaluar el contexto interno, organización interna de la empresa, y evaluar el contexto interno, organización de tareas y de tareas personal. Etc. Entonces, ya hay un grupo de personas que se van a encargar de eso, ¿no? Después tenemos evaluación y análisis de riesgos, ¿no? También el equipo de riesgos, profesores de riesgos, ¿no? Se identifica los riesgos a nivel institucional o a nivel de proceso. Se corresponde a los sistemas de gestión en los cuales se está realizando la institución de riesgos, se muestran los procesos y objetivos. Entonces, en conclusión, hay que identificar bien los roles, hay que identificar bien las actividades, ¿no? Eh, ¿No? Por ejemplo, acá hay que, el riesgo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pero primero tiene que haber un plan de gestión de riesgos, ¿no? En el plan de gestión de riesgos van a estar los roles, las responsabilidades, el alcance de la gestión de riesgos, cuál es el objetivo de la gestión de los riesgos, ¿no? Entonces, actividades también, tenemos el análisis de contexto, investigación y análisis de riesgo, ¿no? ¿Dónde encontramos? En el contexto, ¿no? Según la ISO 31000 y la 27001, hay que empezar de análisis de contexto, ¿no? ¿No? Después, una vez que ya tenemos esos riesgos, hay que analizarlos. También hay otro grupo de personas que se encargan. Y después hay que evaluar esos riesgos, ¿no? Y acá nos indican cómo debemos de evaluar esos riesgos, ¿no? Acá dice la metodología de riesgos definida, no nos indica qué metodología. Hay casos que se menciona la metodología y el nombre, pero hay otros que no, ¿no? Acá asocian el riesgo, probabilidad por impacto, ¿no? Bien. El tratamiento de los riesgos también, hay responsables, ¿no? Acá nos indican cómo debemos, cómo se realiza la actividad. Y de acuerdo a la estrategia seleccionada para los riesgos a nivel individual, se evalúa el tratamiento de los riesgos individuales y evaluar dónde se registran los riesgos críticos, ¿no? En fin, nosotros vamos a ver con ejemplos prácticos para poder entenderlo, ¿no? Ahorita todavía estamos mostrando, ¿no? Cómo tiene que estructurarse el procedimiento de gestión de riesgos, ¿sí? Para aprobación y difusión también hay responsables, ¿no? Para la revisión de los riesgos también, de otro grupo de personas. ¿Sí? Este es un ejemplo nada más, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Pero requiere un poco más de formalismo, ¿no? Historial de revisiones, ¿no? ¿Quién creó el documento? ¿Quién aprobó el documento? ¿Por qué se hicieron cambios al procedimiento? ¿No? Tiene que tener firma, ¿no? Tiene que indicar por un lado un compromiso de la alta gerencia, ¿no? Tiene que estar bien claro. Bien, este es un ejemplo. Vamos a revisar otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, procedimientos de gestión de riesgos, que ahorita lo vamos a compartir, ¿no? Acá dice procedimientos de gestión de riesgos de información. Bien. Este es un procedimiento que, por ejemplo, este plan Perú, ¿no? Es una entidad del Estado, o acá en el Perú, una de las entidades, ¿no? Y es público, ¿no? ¿No? Está en internet, es público. ¿No? Por ejemplo, este es un procedimiento de gestión de riesgos de información. Eso sí ya tiene un formato. Primero tiene un logo, ¿no? El logo de la empresa. Tiene un código. Todo documento debe tener un código, una identificación, una versión también.
El documento se puede actualizar constantemente, ¿no? El SPC puede tener muchas versiones. Por cada actualización o por cada grupo de actualización de documentos es una versión del SPC. Bien, está enumerado las páginas. Bien, tiene un nombre, un documento. Bien. Tiene un concepto, nombre y apellido, la firma y la fecha. ¿No? Siempre es bueno dejar esa huella, ¿no? Tiene un objetivo, ¿no? El procedimiento tiene un objetivo, este tiene el título, ¿no? Tiene un objetivo, ¿no? Que es establecer los lineamientos y procedimientos, identificar la necesidad y valor y tratar los riesgos a los que están expuestos los activos de la información mediante algo comprendido dentro del alcance de la institución, con el fin de implementar las medidas de control necesarias para asegurar un adecuado nivel de confianza individual y disponibilidad. Este es un objetivo más transparente, más claro, ¿no? Se entiende mucho mejor. El objetivo es proteger los activos, considerando siempre esos tres requisitos de la norma, ¿no? La confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. O sea, que todo documento tiene que indicar esto, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. De alguna manera van a ayudar a proteger los activos, pero considerando siempre estos tres factores, ¿no? Por los requisitos: confidencialidad de la información, integridad de la información y disponibilidad de la información. Tiene que tener un alcance también, ¿no? Acá, por ejemplo, está basada en la 21/2008. Nosotros estamos estudiando la 2013, ¿no? Este es un ejemplo que está en internet, ¿no? La versión 2003 todavía no la han liberado, no la han puesto en internet, pero al menos es un ejemplo, ¿no? El alcance, por ejemplo, es administrado por la Oficina de Tecnología de Información, ¿no? Y es fuente de consulta y aplicación para las áreas comprendidas dentro del alcance. Documentos a consultar, este es muy importante, por ejemplo, cuando están las referencias, ¿no? La ley 375, reglamento de organización y funciones, manual de auxilio de puestos de funcionamiento, ¿no? Las referencias hay que colocar también, acá se coloca la norma técnica, la 26001, ¿no? Todas los documentos que de alguna manera han sido objeto de estudio para poder realizar el documento, ¿no? Un glosario de términos también, ¿no? Está un glosario de términos. Definiciones, se colocan algunas definiciones: que es un activo, que es una amenaza, que es un control, que es un riesgo, que es una vulnerabilidad, y todas las definiciones, ¿no? Activo, algo que tenga valor para la organización. Los tipos de activo pueden ser activo de información, activo de software, activos físicos, servicios, personas, intangibles. Las amenazas causan potencial de un incidente no deseado que puede resultar en daño al sistema organizativo. Los controles también, herramientas para la gestión de riesgos, incluidos políticas, pautas, estructuras organizacionales que pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, ciencias. Riesgos, combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias, vulnerabilidad, debilidad de un activo o grupo de activos que pueden ser causados por una o más amenazas. Y acá nos indican dónde se encuentran esas definiciones, ¿no? Están en el 2021. Bien, análisis de riesgos, qué confidencialidad, disponibilidad, en fin, están todos los conceptos: qué es riesgo residual, riesgo remanente después de un tratamiento de riesgo, ¿no? ¿Qué es tratamiento de los riesgos? Proceso de selección y implementación de controles para analizar riesgos. Están las definiciones, ¿no? Y vamos a encontrar todas las definiciones. Condiciones más básicas, acá ya nos está indicando cómo nace, ¿no? Nuestro modelo de gestión de riesgos, ¿no? Por ejemplo, establecimiento del contexto. Después, inventario de activos de información, introducción de riesgos, análisis de riesgos y evaluación de riesgos, ¿no? En el procedimiento tiene que estar bien claro en qué consiste el modelo de gestión de riesgos, ¿no? Condiciones previas, ¿no? Inventario de activos de información, bueno. ¿No? Acá indica todo el procedimiento, ¿no? Análisis de riesgos en qué consiste. Nosotros vamos a verlo con un ejemplo claro mejor para entenderlo, ¿no? Pero después, la definición del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, determinación del alcance para la gestión de riesgos. Determina el alcance para la gestión de riesgos conforme al equipo de gestión de riesgos y debe ser el caso de evaluar los cambios, ¿no? Hay un responsable, el oficial de información. En inventarios,
coordina con el equipo, en fin, la oficina de seguridad y el equipo de gestión de riesgo. Y así para cada proceso, ¿no? Y decir responsabilidad. Eh, en fin, acá es los registros, ¿no? La información, ¿no? Tiene un código, ejemplares, lugar del archivo, dónde está ubicado, tiempo de archivo, cuánto tiempo está, en fin. Estas son documentaciones que es parte del procedimiento de gestión de riesgos, ¿no? Hoja de control de cambios, modificaciones, anexos, ¿no? Diagrama de flujo, formato y medida de activos, formato de SR, en fin. Y más adelante posiblemente están el modelo, el diagrama de flujo, ¿no? Para poderlo entenderlo mucho mejor, ¿no? Acá tenemos un formato de inventario de activos de información, ¿no? Que es un activo. Inventario de activos de información, activos, el valor de cada activo. Acá puede haber empleado muchas fórmulas, ¿no? Y nosotros vamos a ver también un caso. La evaluación del activo es para eh, cada factor, ¿no? Por ejemplo, la confidencialidad tiene un valor, y quería un valor y le pondría otro valor. Y acá están las fórmulas, ¿no? Aquí está. Entonces, esa es la asociación del activo. Nosotros vamos a ver ejemplos también. Después, para el análisis de los riesgos también, están los documentos, análisis de riesgo, ¿no? Prevención de las amenazas, prevención de las vulnerabilidades, hay que identificarlo bien, y evaluación de los riesgos, también acá están los formatos, evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces, en conclusión, dentro del procedimiento tienen que estar también los formatos, tratamiento de los riesgos también, ahí está, el tratamiento de los riesgos, ¿no? Entonces, tienen que estar los formatos, tienen que estar los roles y responsabilidades, ¿no? Gestión de riesgos, tiene que haber el alcance, la gestión de riesgos, tiene que tener un objetivo, ¿no? Eh, y tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? ¿No? Con qué frecuencia se van a revisar los riesgos, eh, en cuanto a la publicación, también la difusión, en fin. Tiene que haber documentos a consultar, ¿no? Tiene que tener un historial de revisiones, un título, un logo, una versión, un código, ¿no? O sea, es más formal, ¿no? Este es, por ejemplo, de una entidad, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo. Ahora vamos a revisar otro ejemplo más. La idea es revisar, ¿no? Más de un ejemplo para ver cómo está estructurada, ¿no? La información. Por ejemplo, este también es otro ejemplo, ¿no? También está en internet, ¿no? También tiene su historial de revisiones, tiene su logo, ¿no? Tiene el nombre, derecho de autor, ¿no? Algunos que le ponen el derecho de autor, audiencia, ¿no? Puede ser el alcance, una pequeña introducción, o hacia quién está dirigido, ¿no? El documento. Y acá ya empieza ya por los niveles de clasificación, ¿no? De los activos. Se empieza con la parametrización. El objetivo del documento, el estado de seguridad para la gestión de riesgos, ¿no? Y a poco empieza a introducir, ¿no? Es una edición, por ejemplo, esto es de la ISO 31000-2018, ¿no? Por ejemplo. Esta es una visión general del modelo de gestión de riesgos, ¿no? El proceso. Y empieza las descripciones, ¿no? Las etapas y el proceso. El concepto de estrategia, en fin. Entonces, poco a poco está aterrizando, ¿no? Al tema de gestión de riesgos. En mi caso se acerca un riesgo, ¿no? Individuación de los riesgos, cuáles son los riesgos que pueden haber. Ahí está. Por ejemplo, en este documento nos está indicando la clasificación de los riesgos. Podemos identificar riesgos estratégicos, riesgos de imagen, riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos de cumplimiento, riesgos de tecnología, ¿no? Análisis de riesgo. Ahí están acá lo mencionan también ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos de amenazas, ¿no? Pero este documento se tiene que actualizar cada cierto tiempo porque las amenazas pueden aparecer, ¿no? Nuevas amenazas, entonces nuevas vulnerabilidades, entonces hay que, o los roles pueden cambiar, ¿no? Entonces el documento se tiene que revisar constantemente.
Por ejemplo, acá hay este tipo de daño físico, amenaza a fuego, agua, contaminación, en fin. Y ese es su origen, ¿no? De dónde proviene, si entrar, deliberada, en fin, ¿no? Eventos naturales, pérdidas de vidas esenciales, perturbación de la radiación. Entonces, hay diferentes amenazas que ya son conocidas, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Que acá están las conocidas y las nuevas. Esas nuevas ya vienen ya de investigaciones, ¿no? De revistas especializadas, de haber asistido a conferencias en ciberseguridad o de foros, ¿no? Entonces, la idea es que hay que actualizar constantemente esta matriz de amenazas, matriz de vulnerabilidad, ¿no? Y acá tenemos la fuente de las amenazas, motivación, opciones amenazantes, definición de controles existentes también, definición de vulnerabilidades, ¿no? Ahí están, de vulnerabilidades asociadas a las amenazas, ¿no? Toda amenaza explota una vulnerabilidad que afecta a un activo, ¿no? En este caso hardware, por ejemplo. Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información. Esta amenaza va a explotar, por ejemplo, esta vulnerabilidad, mantenimiento insuficiente, interacción fallida en el medio. ¿Cómo identificamos una vulnerabilidad? Cuando falta algo, ¿no? Escasea algo, es insuficiente, ¿no? Algo, eh, ¿no? Algo ausente, ¿no? Entonces, este incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información, ¿no? Esta amenaza va a explotar este mantenimiento insuficiente de interacción fallida en los medios emocionales. En fin, entonces hay que tener claro el conjunto de las amenazas. Esta lista de amenazas o vulnerabilidades no lo va, una sola persona no puede identificarlo, ¿no? Generalmente todo todo el equipo de gestión de riesgo. Estas amenazas y estas vulnerabilidades lo podemos encontrar también en los modelos de ciberseguridad que existen, ¿no? Hoy en día, o a veces se colocan en base a la experiencia de las que participan, ¿no? Las personas también conocen de vulnerabilidades, ¿no? En fin. Bien, entonces acá está de modo descriptivo, ponen alguna gráfica, ¿no? Evaluación de riesgo, ¿no? Pero para poder entenderlo es un poco confuso, ¿no? Hay que leer bien todo el procedimiento y poder también asociarlo a ejemplos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una materia de probabilidad de impacto, como un mapa de calor, análisis de riesgo, en fin, ¿no? Para poder entenderlo hay que leerlo bien, ¿no? Hay que leerlo bien y, ¿no? Y hay que asociarlo a ejemplos. Entonces, son ejemplos, ¿no? De procedimientos de gestión de riesgo, ¿no? La idea es saber que todo procedimiento de gestión de riesgo tiene que tener un objetivo, tiene que tener un alcance, tiene que tener documentos de consulta, tiene que tener definiciones, ¿no? Porque este documento, como es público, ¿no? Lo puede saber los especialistas en gestión de riesgos, pero los colaboradores, un gerente financiero que desea entender, ¿no? Debe de conocer eso. Entonces, para eso tiene que estar escrito en un lenguaje natural que sea entendido no solamente por el área de TI o el área de gestión de riesgos, sino también por las áreas funcionales, ¿no? Por el gerente general que va a aprobar también el documento, ¿no? Entonces, tiene que estar escrito en un lenguaje en el cual puedan entenderlo más de un equipo, más personas, ¿no? Y después tiene que estar indicando ahí las roles y responsabilidades y el procedimiento de gestión de riesgos, en qué consiste, ¿no? Eh, y todo tiene que ser bien claro, ¿no? De tener un historial de revisiones, un formato, ¿sí? Entonces, todo eso hay en un procedimiento de gestión de riesgo, ¿no? Pero nosotros si queremos aplicar, ¿no? un procedimiento de gestión de riesgos, tenemos que asociarlo a ejemplos, a casos, ¿no? Porque no es suficiente con leer el procedimiento, ¿no? Entonces, vamos a revisar este caso, ¿no? Para poder, para tenerlo más claro, ¿no? Entonces ya hemos revisado algunos ejemplos, en internet hay más ejemplos, ¿no? Hay más ejemplos. Bien, entonces, después, ¿qué es lo que viene? Viene la parametrización.
Eso es muy importante, ¿no? ¿En qué consiste la parametrización? Por ejemplo, tenemos parametrización de activos y tenemos parametrización de riesgo, ¿no? Primero vamos a conocer la parametrización de activos, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos nuestro inventario de activos, ¿no? Tenemos que conocer cómo se ha realizado la tasación de los activos, ¿no? Aquí está, por ejemplo. Acá hay este es parte también del procedimiento de gestión de riesgos, sino que no lo hemos visto ahí como un ejemplo, pero es parte del procedimiento de gestión de riesgos. O sea, todo tiene que estar documentado, ¿no? Por ejemplo, empezamos por abajo porque me parece que abajo está... se inicia, ¿no? Entonces, eh, dentro de nuestros activos vamos a encontrar columnas, ¿no? Una de ellas es la categoría de los activos. Por ejemplo, acá se ha categorizado, ¿no? Por ejemplo, redes, los equipos de telecomunicaciones utilizados para conectar físicamente los elementos de un sistema de información y servicio, este es como una clasificación de los activos. Después servicios internos y externos que la entidad le provee o suministra. Después sitios, ¿no? Lugares físicos donde se llevan a cabo las operaciones. Entonces, está clasificado, ¿no? Nuestra información. Eh, Después tenemos un activo personal, activo de software, activo de hardware, activo de datos, ¿no? Después necesitamos conocer la clasificación de los activos, porque esta es clasificación de los activos. Por ejemplo, el activo es considerado público, es considerado de uso interno, es confidencial o es restringido. Si es público, son todos aquellos activos que se presumen públicos y que pueden ser accedidos tanto por miembros de la organización como personas externas, ¿no? Luego tenemos de uso interno, confidencial y restringido. O sea, ya conocemos la clasificación de los activos. Hay que conocer la frecuencia de los activos. Diario, semanal, quincenal, mensual, anual, mensual. Diario, uso ordinario durante la semana. En fin. Entonces ya conocemos la frecuencia de uso, la clasificación de los activos, la categoría de los activos, ¿no? Esta información se hace en consenso. Esto está dentro o debe estar dentro del procedimiento de gestión de riesgo, ¿no? Y, o de cualquier otra documentación, ¿no? No solamente el proceso de gestión de riesgo, puede estar también dentro de otra, por ejemplo, el procedimiento de gestión de activos, ¿no? Entonces, ahí está la categoría de activos, ¿no? La clasificación de los activos, las organizaciones de los activos. Después, ¿qué vamos a encontrar también? Vamos a encontrar la escala del valor de los activos, ¿no? Entonces, cada activo va a tener un valor para confidencialidad, disponibilidad y prioridad, sino que para asignarle un valor necesitamos saber, por ejemplo, para un activo X, le vamos a asignar un valor 5 para confidencialidad. Pero ¿por qué tenemos que asignarle? O sea, este es como una leyenda, ¿no? Un activo, ¿no? Tiene un valor 5 para confidencialidad. ¿Por qué? Porque la información asociada al activo suele ser accedida por personal de la dirección. Su divulgación afectará irreversiblemente a la cobertura rígida. Tiene un valor de 5 de disponibilidad porque se considera como máximo activo, ¿no? Y como máximo el activo nunca podrá estar indisponible, pues su carencia afectaría irreversiblemente a la cobertura de crédito. Integridad, activo debe estar completo y correcto por el 100% del tiempo útil. Si no cumplir con lo dicho, afectaría irreversiblemente a la cobertura de crédito. En fin, entonces tenemos el escala de valor de los activos, ¿no? O sea, por cada activo. Que toda organización, antes de asignarle un valor a un activo, tiene que ver esto, ¿no? ¿En qué consiste, no? Y por qué razón le pone un valor 5, 4, 3, 2. Entonces, ya sabemos el por qué, ¿no? Que debe ser así. Después, ya este de acá, este es el resultado final. O sea, el promedio, ¿no? Si yo a un activo le he puesto un valor para confidencialidad, le he puesto 5, después para la disponibilidad le he puesto 4, después para la integridad le he puesto 2, entonces el promedio de eso, el resultado de eso debe caer acá, ¿no? Y ese resultado también tiene una significación, un significado. Si el promedio es 5, es muy alto. El activo contiene información que solo puede ser accedida por la dirección. Deberá estar disponible al 100% y debe estar totalmente ¿no? Igual. Si es 4 es alto, el activo contiene información confidencial, en fin. ¿Para qué nos va a servir esto? Justamente para tasar el activo.
Entonces, la organización puede tener una política que indique, a ver, todos los activos, de acuerdo a su tasación o a su valorización final, van a pasar al proceso de gestión de riesgo, ¿no? Entonces, todos los activos cuyo valor sean 5 y sean 4, porque es crítico, tiene un valor muy alto para la organización. En cambio, el 3, 2, 1 no. Si esos activos se dañan, la organización puede asumir las consecuencias. Pero el 5 y 4 no, porque su valor es muy alto, ¿no? Entonces, esos pasan a la gestión de riesgo. Entonces, nosotros también hemos visto un ejemplo, ¿no? Me parece en el primer taller, ¿no? Vamos a registrarnos ese ejemplo. A ver, tenemos acá, por ejemplo, el método de los mismos, ¿no? Como ya conocemos esa parametrización, ¿no? Hay que conocer un ejemplo, ¿no? Como ya sabemos hacer esa parametrización, aquí está el ejemplo. Esto viene del taller anterior, ¿no? Entonces, aquí está el activo, la descripción del activo. El activo tiene un código, tiene una categoría, ¿no? Que ya lo hemos identificado de acuerdo a la parametrización. Donde está ubicado, una frecuencia de uso, ahí está. Tiene una clasificación y tiene una valorización, ¿no? Tiene un valor, ¿no? Para confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y estos valores es de acuerdo a una leyenda, ¿no? Es en un valor. Y esta nivel de transacción es el promedio, ¿no? De cuatro, ¿no? De estos valores, y también tiene una leyenda, ¿no? Este nivel de transacción, esto también tiene una leyenda. Entonces, para poder armar este inventario de activos, necesitamos conocer la parametrización, que ya lo hemos conocido, ¿no? Esa información no está, puede estar en un procedimiento de gestión de riesgos o puede estar en un procedimiento de gestión de activos. ¿Bien? Eh, entonces, esto es lo primero que tenemos que saber para poder gestionar bien eh, o sea, para poder realizar bien nuestras actividades de gestión de riesgos, ¿no? Una vez que tenemos estos activos, la organización dice, yo solamente quiero, por ejemplo, los activos 4 y 3, ¿no? Van a pasar a gestión de riesgos. Otros pueden decir, no, que pasen porque todos son críticos, ¿no? Eso también, eso va a depender del consenso, no del comité, es decir, ¿no? Se van a reunir todos. Dentro del comité va a estar la jefatura de activos, la jefatura de riesgos, de gerentes generales. Entonces todos van a participar y van a determinar cuál de todos estos activos va a formar parte de la gestión de riesgos. Pueden ser todos o pueden ser, por ejemplo, un subconjunto, ¿no? Los de nivel de acción 3 y 4, los más de más alto valor. Entonces, una vez que ya conocemos esa información, ¿no? De los activos, ya conocemos, vamos a ver ya la gestión de riesgo, ¿no? Bien, entonces tenemos acá, por ejemplo, ahorita vamos a ver acá, eh, tenemos que conocer las amenazas, ¿no? No, pero antes de eso vamos a conocer la parametrización, ¿no? La parametrización de riesgos. O sea, ya conocemos la parametrización de activos, sabemos cómo se arma el inventario de los activos, ¿no? Toda la información. Ahora necesitamos conocer el tema de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, tenemos que conocer la parametrización. ¿En qué consiste? Debemos conocer el mapa de calor, ¿no? Donde les había explicado que acá hay una línea de apetito de riesgo, ¿no? Acá hay una línea de apetito de riesgo que separa los riesgos que acepta la organización y los riesgos que no acepta la organización. Y esto es muy importante conocer esto. Y eso también tiene una leyenda, aquí está. Por ejemplo, los riesgos extremos, 8 y 16, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Tiene una leyenda. Es necesaria la implementación de medidas correctivas. Con premura podría tomar muchos días para resolver el problema, causando pérdidas catastróficas. Tiene un valor bien alto, ¿no? Ese es el resultado, ¿no? En cambio, el riesgo ínfimo de 0 a 2, el impacto ocasionado es muy bajo,
debe saber si se necesita una autorización oficial para determinar las acciones con la sea, está desde riesgo ínfimo, riesgo mínimo, riesgo moderado, riesgo alto, riesgo extremo, ¿no? Y este es nuestro mapa de calor. Nuestro mapa de calor tiene que estar asociado siempre a los criterios de prevención de la magnitud del riesgo. Esto debe estar contemplado dentro de nuestro procedimiento de gestión de riesgo. Tiene que estar bien claro, ¿no? Acá tenemos algunas definiciones que también están dentro de los procedimientos de gestión de riesgo, que es un impacto, que es una probabilidad, que es un riesgo aceptable, que es un riesgo no aceptable, que es una línea de apetito de riesgo, que es una valorización de magnitud de riesgo, ¿no? Esas son definiciones que están dentro de nuestro procedimiento de gestión de riesgo. Dentro de nuestro procedimiento de gestión de riesgo también tiene que estar bien claro indicado el mapa de calor de riesgo, en qué consiste, cuáles son los criterios de valorización, ¿no? Y también debe estar bien claro dentro de nuestro procedimiento de gestión de riesgo cuáles son esos impactos en el riesgo. También esta es una matriz de impacto, ¿no? Desde 0 hasta 4, ¿no? Estimación muy bajo impacto, medio impacto, alto impacto, muy alto impacto y su leyenda. Esto puede variar, ¿no? Cada organización tiene su matriz de impacto, tiene definido ya sus reglas, ¿no? Sus leyendas, sus descripciones por cada impacto. También tenemos que conocer la matriz de probabilidad de ocurrencia de riesgo, ¿no? Los niveles, la escala cualitativa y su probabilidad. Todo esto tiene que estar definido dentro de nuestro procedimiento de gestión de riesgo, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de riesgo, el impacto de riesgo, ¿no? Los criterios de evaluación de magnitud de riesgo y el mapa de calor de riesgo, ¿no? Ahora tenemos que saber cómo vamos a usar estos valores. Todo esto está dentro de nuestro procedimiento de gestión de riesgo, tiene que estar bien claro, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a continuar explicando. Por ejemplo, acá, amenazas y vulnerabilidades, ¿no? También encontramos amenazas y vulnerabilidades, y eso tiene que estar bien claro dentro de nuestro procedimiento de gestión de riesgo, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Amenazas lo vamos a encontrar en muchos textos, ¿no? En muchas revistas eh, especializadas, ¿no? En gestión de vulnerabilidades. Por ejemplo, acá hay ejemplo de amenazas, ¿no? Daño físico, daño, eventos naturales, en fin, ¿no? Pérdida de servicios esenciales. Tiene que haber una clasificación de las amenazas, ¿no? Como compromiso de información, fallas técnicas, en fin, acciones no autorizadas. Y después tenemos las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades sí tienen que estar asociadas siempre a las amenazas, ¿no? Tipo de vulnerabilidades, ejemplos de vulnerabilidades y ejemplos de amenazas. Hay que tenerlo bien claro, ¿no? Esto, ¿no? ¿No? Hay que identificar, si posible, todo. Por ejemplo, vulnerabilidades de red, ¿no? Encontramos también en la red, en el software, ¿no? En el software de aplicación, en el hardware. Encontramos también en el personal, también muy importante en el sitio. Acá, por ejemplo, en software, acá está inmerso todo, ¿no? Software de aplicación, sistemas operativos, en fin. O se puede subclasificarlos también, ¿no? En organización también encontramos, ¿no? En fin. Entonces tiene que estar bien claro identificado nuestras amenazas y nuestras vulnerabilidades, ¿no? ¿No? Esto también es un documento que tiene que estar aprobado. La alta agencia tiene que conocer, ¿no? Eh, ahora, acá también había un documento, acá por ejemplo en cómo podemos tenerlo claro, ¿no? El tema de las amenazas que es muy importante. Por ejemplo, acá hay una PPT que la compartí, me parece importante. Por ejemplo, acá está el tema de las cómo podemos tener claro el tema de las amenazas y vulnerabilidades, dónde podemos encontrarlo, ¿no? En las aplicaciones hay riesgos, hay vulnerabilidades, hay amenazas. En la red también encontramos amenazas, vulnerabilidades, hay riesgos. En la ciudad de Internet también, ¿no? Hay que proteger la infraestructura, ¿no? Entonces, de muchos de los del cibercrimen, del ciberterrorismo, en fin, ¿no? De los ciberatacantes, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, ¿no?
el personal es un activo, pero puede ser considerado una amenaza también, ¿no? Entonces, tenemos que tener una medida para proteger estos activos, ¿no? Estos activos es justamente información de estas partes interesadas, ¿no? Acá puede ser estar información de clientes, información también podemos compartir información con proveedores, podemos compartir información con empleados, ¿no? Que son justamente las partes interesadas. Y hay que tener medidas, salvaguardas, ¿no? O medidas correctivas que me van justamente a mitigar ese riesgo que puede, si ese riesgo se llega a materializar, va a dañar al activo, ¿no? Entonces, esas medidas están para prevenir, o detectar o reaccionar, ¿no? Si se llega a materializar. ¿Bien? Entonces, eso hay que tenerlo bien, bien claro, ¿no? Activos, por ejemplo, hay en la organización, en el personal, organización físico, personal, estructura de organización. Personal, físico, personal, estructura móvil, en fin. Vamos a encontrar un montón de activos. Bien. Una vez que ya hemos identificado nuestras amenazas y nuestras vulnerabilidades, ¿no? Hay que proceder a ya a ejecutar, ¿no? Nuestro modelo de gestión de riesgos. Nosotros nos estamos basando en la ISO 36, ¿no? Entonces, ya conocemos los procedimientos de gestión de riesgos, conocemos la parametrización de riesgos, ¿no? Eh, Conocemos también las amenazas y vulnerabilidades. Toda esta información está en, tanto la parametrización como las amenazas y vulnerabilidades tienen que estar dentro del procedimiento de gestión de riesgos, ¿no? Eh, ¿Cómo inicia la gestión de riesgos? Inicia por lo general considerando la transacción de los activos, ¿no? Entonces, ya hemos conocido la parametrización de los activos, hemos visto un ejemplo de inventario de activos y al final tenemos la transacción del activo, ¿no? ¿No? Ya sabemos cuáles son los activos que van a ser parte del procedimiento de gestión de riesgo, ¿no? O sea, tenemos que identificar riesgos, pero en base a los activos que ya hemos seleccionado, ¿no? Eh, y vamos a continuar con el procedimiento, ¿no? Entonces, primero vamos a identificar, ¿bien? Entonces acá tenemos 6.1a, individuación de riesgos, y 6.1b, análisis y evaluación de riesgos. Entonces, ¿en qué consiste la individuación de riesgos? Solamente individuación de riesgos a los activos que estamos considerando, que estamos tomando en cuenta, no a todos los activos. Puede ser a todos los activos, sí, eso es válido, puede ser a todos los activos. ¿Bien? Por ejemplo, este es un documento, informe de los resultados obtenidos como consecuencia de aplicar la metodología de gestión de riesgos, ¿no? Propietario de riesgos, la cobertura de crédito, etc. El tratamiento del contexto, acá se indica los activos a qué proceso pertenecen, en este caso el proceso de crédito se ha considerado para llevar a cabo la gestión de riesgo, ¿no? Ese es parte del alcance, el 4.3. O sea, ya sabemos el proceso, o sea, todos los activos están dentro del proceso de crédito, están todos los activos. De todos esos activos hemos hecho su tasación, ¿no? Y para qué se hace la tasación? La tasación se hace justamente para identificar cuáles son esos activos críticos que van a ser parte de mi gestión de riesgo. ¿Pueden ser todos los activos? Sí, pero pueden ser también activos críticos. ¿Sí? Eh, Indicamos el riesgo, acá nos indica cuáles son los subprocesos, ¿no? Estos son los subprocesos del proceso de crédito, que es el proceso de estudio, que es parte del alcance. Entonces, estos subprocesos, ¿no? También son parte del alcance. Si el proceso de crédito y el proceso de crédito, estos son sus subprocesos, también los activos están dispersos ahí, ¿no? Y hay que considerarlos también dentro del alcance. Entonces, aquí tenemos ya identificado al activo, a los activos dentro de esos subprocesos, ¿no? Del proceso de crédito. Aquí están los activos. Eh, y también se coloca una pequeña protección, si existe actualmente o no existe, si existe algo para que lo proteja o no. ¿Quién es el propietario del activo? ¿No? Gerente del proceso. Se identifica la amenaza del activo, se identifica su vulnerabilidad del activo, de acuerdo a la lista de amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Y significa su riesgo. El riesgo está basado siempre en una vulnerabilidad y en una amenaza, ¿no? La amenaza explota una vulnerabilidad y si se llega a materializar ese daño, entonces ese es el riesgo,
¿no? Hay un riesgo identificado. Todo riesgo tiene un código. Esta codificación ya es propia de la misma organización. Puede ser R001 o puede ser R01-RAB1, en fin. Ya, cada organización tiene su propia forma de codificar sus activos, sus documentos, ¿no? Ok. Este CID es justamente confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Esta información la sacamos del inventario de los activos, ¿no? Del documento anterior. ¿Sí? Entonces, acá está el activo, acá está el propietario del activo, está la amenaza, la vulnerabilidad y está el riesgo, está la atención del riesgo, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles son estos activos identificados. Ahí está también el otro activo, ¿no? Entonces, hay que tenerlo bien claro eso, ¿no? Bien claro. Bien, están todos los activos, ¿no? Esta información viene del documento anterior, ¿no? Si no, ya va a ser parte de la gestión de riesgo, ¿no? ¿Cómo inicia la gestión de riesgo? Inicia con la identificación del riesgo, justamente, ¿no? Y hay que identificar los riesgos, hay que identificar sus amenazas, sus vulnerabilidades, y hay que identificar el riesgo mismo. Ahí está. ¿No? Hay un riesgo, por ejemplo, error en las operaciones del proceso de crédito debido a uso de inversiones obsoletas y un desprendimiento de actualización, ¿no? Y acá hay otro riesgo, posible robo o filtración de información del proceso de crédito y pedido por personas sin autorización. Acá se identifica el riesgo, pero no se sabe cuándo se va a materializar, ¿no? La organización no sabe cuándo se va a materializar un riesgo, pero sabe que es muy probable que ese riesgo se materialice, pero no sabe cuándo se puede materializar. Lo que más adelante vamos a ver en el otro ejemplo, el mismo ejemplo, más adelante vamos a ver su probabilidad y su impacto, pero ese es solamente una proyección. No sabemos si realmente se va a materializar de acuerdo a lo que vamos a indicarle, ¿no? ¿No? Porque tenemos, ¿cuándo vamos a saber? Cuando se ejecute. Ahí realmente vamos actualizando esta información, ¿no? Entonces, acá para este ejemplo se colocan, se identifican todas las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos asociados al activo, ¿no? Ese es el siguiente paso que tenemos que realizar, ¿no? Estos documentos se hacen con consenso, esto no lo hace una sola persona, ¿no? Para eso hay un comité de CGCI, ¿no? Eh, que se va a encargar justamente de llenar esta información, ¿no? ¿No? Entonces, hay roles que se van a encargar de, ¿no? Y van a estar, o sea, hay responsabilidad, roles y responsabilidades, ¿no? Eso lo hemos visto en el 5.3, ¿no? Roles y responsabilidades. Ahí van a estar asignados todas las personas que se van a encargar y van a tener alguna responsabilidad, ¿no? Para la implementación del SGC, ¿no? Bien. Entonces, tenemos que estar, tiene que estar completa esta información, ¿no? Este documento también tiene que ser aprobado por la gerencia. Acá, ¿no? Aprobado por el propietario. Los propietarios de los riesgos prueban esto, pero también lo aprueba el gerente general, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos los riesgos bien identificados, ahora, este documento se revisa más de una vez. No es un documento estático, se revisa más de una vez para que sea aprobado, ¿no? Eh, Intervienen varias personas, esto se desarrolla en base a consensos, ¿no? La indicación de la amenaza, de la vulnerabilidad, de los riesgos. Esto puede variar en el tiempo. En el tiempo puede tener más amenazas de las que estamos observando, ¿no? Puede tener más vulnerabilidades de lo que estamos observando, puede tener más riesgos de lo que estamos observando, puede cambiar el propietario también del activo. Es un documento que se va a cambiar, que se va a actualizar constantemente. No es un documento estático, ¿no? ¿No? Entonces, eh, hay que tener bien claro esto. Inclusive puede cambiar acá el alcance. El alcance puede cambiar. ¿El alcance de qué va a depender? Del contexto, ¿no? El 4.3 va a depender del 4.1 y del 4.2, ¿no? Entonces, si eso cambia, si el 4.1 y el 4.2 cambia, entonces va a cambiar el 4.3. Bien, entonces este documento es susceptible a cambios, divulgación de los riesgos. Va a depender del contexto de la organización. Puede aparecer
un nuevo cliente con nuevos requisitos que hay que cumplir. Puede aparecer un nuevo riesgo tecnológico externo que puede afectar eh, las operaciones de la organización, ¿no? O algún entregable, ¿no? O un producto, un servicio de la organización. Entonces, esta indicación de riesgo se tiene que realizar con cada cierta frecuencia o cuando aparece un nuevo agente interno o externo, ¿no? Este proceso se tiene que realizar, ¿no? Entonces, toda la organización es consciente que este proceso de mitigación de riesgo es un proceso, digamos, que se tiene que realizar con cada cierta frecuencia. Hay compromisos. La alta gerencia se compromete a modificar constantemente, ¿no? El resultado del proceso de mitigación de riesgo. ¿Bien? Entonces, este es un documento que puede variar en el tiempo. O aparece un nuevo agente o dentro de la política de información está indicado, ¿no? Con cada cierto tiempo se va a revisar los documentos asociados a gestión de riesgo, ¿no? Se revisa constantemente. O sea, por ningún lado se escapa el compromiso de la alta gerencia. Entonces es un documento la cual puede ser modificado constantemente. Una vez que ya identificamos los riesgos, ¿no? Ya sabemos ya cuáles son esos riesgos, vamos a proceder eh, a ver, hacer análisis y evaluación de riesgo, que es el otro proceso, ¿no? El otro proceso es análisis y evaluación de riesgo. O sea, ya tenemos nuestros riesgos identificados. Ya conocemos las amenazas, las vulnerabilidades, ¿no? ¿No? Ya hemos codificado ya los riesgos, ¿no? Los riesgos ya los tenemos codificados. Y vamos a empezar a hacer el análisis y evaluación de riesgos, ¿no? ¿En qué consiste este proceso? ¿No? Este proceso, por ejemplo, bien, este proceso también tiene una codificación, ¿no? Tiene una descripción ya de riesgo. Acá está faltando una columna que indica el propietario del riesgo. Debería estar acá, no se coloca, ¿no? Eh, Todo riesgo tiene un impacto, tiene una probabilidad. Esto es basado en la parametrización del riesgo que vemos que está dentro del procedimiento de gestión del riesgo, ¿no? Estos valores se asignan en consenso, no lo asigna una persona. Por lo general es el propietario del riesgo que debe de conocer, ¿no? La probabilidad de impacto del riesgo, pero lo más recomendable es que se haga en consenso, ¿no? Eh, Este es un riesgo efectivo, por ejemplo, o un riesgo inherente, un riesgo propio del activo, ¿no? Es la multiplicación, ¿no? Del impacto por probabilidad, ¿no? Entonces, eh, esta tolerancia también es de acuerdo a una matriz que lo hemos visto en la leyenda, ¿no? Y este compartido de riesgo, ¿no? Es la línea divisoria que separa cuando un riesgo es aceptable y un riesgo no es aceptable, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar, eh, para tenerlo bien claro. Eso lo vamos a ver en parametrización, ¿no? Parametrización del riesgo, lo tenemos parametrización de los riesgos, ¿no? O sea, todo tiene que tener un orden, ¿no? Un orden para poder entender los ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos el valor de 6, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, conocemos nuestro mapa de calor, cuál es el riesgo aceptable y qué es el riesgo no aceptable. Tenemos los criterios de valoración de la magnitud del riesgo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el impacto y tenemos la probabilidad, ¿no? En base a esa multiplicación de la probabilidad por impacto, sale un valor. Ese valor tiene que calzar en alguno de los criterios de valorización, ¿no? ¿No? Y, y justamente este criterio de valorización está asociado a esta matriz, ¿no? Entonces tenemos acá un mapa de calor de riesgo o matriz de riesgo, ¿no? Entonces, este valor está asociado acá. Bien, entonces, en base a esto, nosotros debemos de conocer nuestro ejemplo, ¿no? ¿No? Nuestro ejemplo que es análisis y evaluación. Acá. Bien, entonces, ya conocemos esto, ¿no? Que viene de una matriz. O bien es un riesgo alto, de acuerdo a este valor, ¿no? De
acuerdo a este valor, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Según la matriz de valorización, sabemos que es un riesgo alto, ¿no? Acá también es riesgo alto. En cambio, este 3 es un riesgo mínimo. Este valor es un riesgo mínimo. Este 4 es un riesgo moderado, ¿no? Y de acuerdo a esta clasificación de tolerancia, vamos a asignarle si es un apetito de riesgo o no. El apetito de riesgo es aquel, por ejemplo, línea divisoria que separa los riesgos habituales, ¿sí? Y los riesgos no aceptables. Entonces, en este caso, el 6 es un riesgo no aceptable. ¿Cuándo es riesgo aceptable? Cuando tiene un valor 3, por ejemplo. 3, la organización acepta ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, 2, 1 también, ¿no? Vamos a ver más abajo otro cuando hay 2, 1, por ejemplo, más abajo. Vamos a ver si hay. Riesgo no aceptable, riesgo aceptable, riesgo no aceptable. Bueno, en fin. No, acá está, por ejemplo. Acá hay un riesgo aceptable, ¿no? Hay un riesgo aceptable. Esos riesgos aceptables la organización los acepta. ¿Sabe cuándo? Sabe la variación del riesgo, ¿no? Esta es la variación del riesgo, ¿no? Es la multiplicación de superioridad y porcentaje. Entonces la organización sabe eh, que todo riesgo tiene todo activo, entonces sea un riesgo. Ese riesgo tiene una valorización. Entonces, de acuerdo al valor, ¿no? del riesgo, la organización va a saber si, o sea, o van a saber ellos cuándo van a aceptar el riesgo y cuándo no van a aceptar el riesgo, ¿no? Entonces, van a aceptar el riesgo, por ejemplo, cuando la validación de riesgo, ¿no? Para este ejemplo, es 1, 2 y 3. Pero cuando sea 4, 5, 6, esos riesgos la organización no los acepta. Requieren un tratamiento de riesgo. Solamente aquellos riesgos que no acepta la organización. Entonces, para eso es justamente esta matriz, ¿no? O que es análisis y evaluación del riesgo. Una vez que ya hemos identificado los riesgos, ¿no? Vamos a proceder a identificar cuáles son los riesgos que la organización acepta y los riesgos que la organización no los acepta, ¿no? Esto también se tiene que hacer en consenso, ¿no? Bien. Una vez que ya conocemos esos riesgos que aceptan y esos riesgos que no aceptan la organización, vamos a desarrollar eh, el siguiente punto, ¿no? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos acá eh, una matriz de gestión de riesgos. A ver, vamos a ver. ¿No? Matriz de gestión de riesgos. Bien. A ver, vamos a ver cómo lo hace. Y a ver, vamos a ver. Bueno, es un ejemplo. Bien, esto me parece que ya lo hemos visto. Bien. Una vez que ya conocemos a ver, ¿cómo nace esto, ¿no? Para poder continuar? Bien, bien. Primero hemos revisado cada uno de los procedimientos, ¿no? ¿En qué consiste cada uno de los procedimientos, ¿no? Sabemos cómo está estructurado un procedimiento de gestión de riesgo, ¿no? Todo procedimiento de gestión de riesgo es un documento que es un requisito de la norma. Tiene que estar aprobado, tiene que tener un ciclo de vida, ¿no? Cómo nace el procedimiento de gestión de riesgo, eh, eh, quién lo aprueba, ¿no? Quién revisa los cambios, ¿no? Quién difunde el documento, en fin. Tiene que estar bien estructurado un procedimiento de gestión de riesgo, ¿no? Eh, Esta parametrización, que consiste en parametrización de activos y de riesgos, tiene que estar bien claro, bien identificado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he puesto acá, dentro de parametrización, he puesto parametrización de activos y parametrización de riesgos. La parametrización de activos lo he puesto para poder saber
cómo se valoriza un activo, ¿no? En cambio, acá la parametrización de riesgos es justamente para saber cómo eh, se identifica un riesgo, ¿no? Cómo se evalúa un riesgo. Para eso es la parametrización de riesgos, ¿no? Bien. Eh, ¿cómo, cómo nace? Primeramente, nosotros en el 4.1 y el 4.2 hemos identificado nuestro contexto interno y externo, ¿no? Hemos conocido los requisitos de las partes interesadas internas y externas. Porque ahí hay riesgos. Hay riesgos si no cumplimos con esos requisitos, que pueden venir, ¿no? De entidades internas o externas. ¿Bien? Pueden venir también de nuevos activos, ¿no? Que la organización adquiere, hay riesgos también. Bien. Una vez que hemos hecho ese análisis, empezamos a desarrollar nuestro alcance de SGCI, ¿no? Nuestro alcance de SGCI hemos identificado nuestro proceso en estudio y los subprocesos en estudio, ¿no? Donde dentro de esos procesos están los activos. Esos activos van a proteger información de nuestras partes interesadas interna y externa. Ahí está su información, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 4 puntos, para documentar el alcance, tengo que documentar el 4.1 y el 4.2, ¿no? Una vez que ya sabemos el alcance, tenemos los activos, ¿no? Que es parte del alcance. Y tenemos el inventario de activos, tenemos un código de activo, una descripción de los activos. El siguiente paso es la tasación del activo. Hay que tasar el activo, hay que conocer cuál es el valor del activo, qué tan importante es para la organización el activo, ¿no? Para eso hemos conocido la parametrización de los activos, ¿no? Hay que parametrizar esos activos. Por ejemplo, es confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Para tasar un activo hay que conocer cuál es el valor para cada uno de esos factores, ¿no? Entonces, necesitamos conocer para ese activo. Entonces, ya hemos realizado la tasación del activo. Para cada activo, conocemos su valorización del activo, ¿no? Entonces, eh, la organización puede decir, ¿cuáles son los activos? O sea, la organización se pregunta, ¿no? O el comité ese que se dice pregunta, ¿cuáles van a ser esos activos que van a ser parte de nuestra gestión de riesgo? Ellos pueden decidir en consenso todos los activos, o solamente una parte de esos activos, ¿no? ¿En qué se van a basar? En la tasación del activo. Entonces, ellos pueden decir, ya, entonces, los activos que son más críticos, nada más hay que considerarlos. O ellos pueden decir, no, mejor que sean todos los activos, porque todos son importantes para la organización, ¿no? Ya va a depender del comité cómo ellos van a tomar esa decisión. Lo importante es que la decisión se tome en consenso, que no lo tome una persona o por mayoría, no, sino que sea en consenso, ¿sí? Entonces, una vez que ya conocen cuáles son esos activos que van a ser parte de la gestión de riesgos, del proceso de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ya la organización ya conoce cuáles son esos activos, ¿no? Ahí viene el siguiente, el proceso de identificación de riesgos, ¿no? Identificación de riesgos. Entonces, pero ¿cómo nace la gestión de riesgos? ¿Cómo se inicia? Con el contexto de la organización, ¿no? Que es el 4.1 y el 4.2. Y de ahí viene ya el 4.3. Y de ahí viene ya el tema de investigación, análisis y evaluación de riesgos, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros activos que van a formar parte de nuestra gestión de riesgos. ¿Cuál es el siguiente proceso? Identificación de los riesgos asociados a los activos que ya hemos seleccionado. Entonces conocemos nuestros vulnerabilidades, amenazas y riesgos asociados a los activos que ya hemos seleccionado. Ya lo conocemos. Conocemos también los propietarios de los riesgos. También ya conocemos. Entonces, eso es identificación de riesgos. Después viene el siguiente proceso, que es análisis de riesgos, análisis y evaluación de riesgos, no dicen así juntos, ¿no? ¿En qué consiste? Eh, Saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad y cuál es el impacto del riesgo asociado al activo. No conocemos su probabilidad, conocemos su impacto, y el producto de probabilidad e impacto y es la valoración del riesgo, ¿no?
Entonces, en análisis y evaluación ya conocemos eso, ¿no? Y eso, el resultado de esa valoración también está asociado a una leyenda, ¿no? Tenemos que conocer cuál, eh, o sea, cuál es el significado de la evaluación de riesgo. Y eso lo conocemos de acuerdo a la parametrización, de acuerdo al mapa de calor, ¿no? Entonces, ya, ya conocemos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del análisis y evaluación de riesgo? Es saber cuáles son esos riesgos, la cual la organización acepta y no los acepta, ¿no? O sea, acepta las consecuencias si en caso llega a materializarse, ¿no? Entonces, ya conoce la organización cuáles son esos riesgos que acepta y no acepta. Entonces, el siguiente proceso es justamente el tratamiento de los riesgos, ¿no? Eh, Ese es el siguiente proceso. Acá en el tratamiento de los riesgos son los procesos la cual la organización tiene que darle un tratamiento, ¿no? Es este punto. Eh, Este punto, el punto 5 es materia que tiene riesgo, pero es más que nada descriptivo, ¿no? Es como un resumen de lo que ya hemos visto en los otros procesos, ¿no? Sino que les estoy explicando para por ejemplo, vamos a revisar, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá, esta es una materia de riesgo, ¿no? Tiene tipo de riesgos, ¿no? La organización puede tener también su tipo de riesgo, acá está, tipo de riesgo, lo clasifica, sino que esto lo hemos visto ya, ¿no? Están los niveles de riesgo, que también lo hemos visto, aquí está clasificado, ¿no? ¿No? Esta información puede estar dentro de nuestro procedimiento de gestión de riesgos, ¿no? O puede ser también aparte, como plantillas, que lo estamos viendo aquí, ¿no? Nuestro nivel de riesgo, tenemos nuestro nivel de probabilidad también, que está documentado, tiene el impacto también, está documentado el impacto, el mapa de calor, que también lo hemos visto, ahí está, ¿no? Cuando un riesgo es crítico, moderado, sino que está más explicado, ¿no? Está más explicado. Pero en fin, en el fondo es el mismo. Es el mismo. Bien, acá tenemos riesgos y oportunidades, ¿no? Acá está la política de riesgo, la línea de apetito. Y crítico importante, no los acepta la organización, ¿no? En cambio, la organización acepta moderado, tolerado y no significativo. ¿Qué quiere decir? Que estos riesgos, cuya línea de apetito sea crítico o importante, van a pasar al tratamiento de riesgo. ¿Sí? Y ese mapa de calor. Y acá tenemos las estrategias de tratamiento. Es muy bueno conocerlo, porque dentro de nuestro tratamiento vamos a encontrar, acá hay 5 estrategias, ¿no? Pero por lo general son 4. Por ejemplo, acá, reducir. El nivel de riesgo se debería reducir mediante la selección de controles. O sea, el reducir es la mitigación, ¿no? El nivel de riesgo se debería reducir mediante la selección de controles de manera tal que el riesgo residual se pueda reevaluar como aceptable, ¿no? El riesgo residual es aquel, por ejemplo, cuando ya se implementó el control. O sea, ya tengo ese riesgo, si en caso se llega a materializar, tengo una salvaguarda, ¿no? Y eso me va a permitir justamente reducir ese valor. Pero esa es solamente una proyección, como les he comentado, ¿no? Esta información se tiene que actualizar constantemente para saber si esa salvaguarda está respondiendo, ¿no? A la materialización del riesgo, ¿no? Entonces los documentos tienen que actualizarse constantemente, ¿no? Eh, Otra estrategia es aceptar, ¿no? Cuando veo, por ejemplo, cuando mi implementación es muy costosa, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, que ese riesgo es muy alto porque las consecuencias no lo puedo asumir. Pero si yo trato de implementar un control y veo que el costo de implementar ese control es más alto de si en caso se llega a materializar, ¿no? Al costo, ¿no? Si se llega a materializar también tiene otro costo. Entonces yo como organización decido mejor aceptar ese riesgo, porque implementando ese control me cuesta mucho más, ¿no? Me cuesta mucho más. Requiere capacitación del personal para desarrollar los procedimientos, requiere tiempo, requiere disponibilidad, requiere consentimiento, como hay mucho compromiso y ese mucho compromiso se refleja en costo para la organización, entonces la organización decide mejor aceptar ese riesgo. Sabe que va a tener una consecuencia alta, ¿no? Pero
hace un análisis y dice, ya, a mí como organización me va a costar, pero si yo llego a implementar los controles, me va a costar más. Entonces mejor primero aceptar, ¿no? Evitar quiere decir analizar las causas que originan ese riesgo, ¿no? Pero eso se tiene que hacer un trabajo así adicional, ¿no? Hay que identificar cuáles son esas causas que implican ese riesgo. Esto puede tener éxito como no puede tener éxito, ¿no? ¿Cuál es la idea acá? Es eliminar esas causas. Pero hay a veces que no se puede eliminar esas causas porque esas causas esos riesgos pueden ser propios de la misma organización. O sea, la misma operatividad de la organización ha generado esos riesgos. Entonces, hay a veces que se puede eliminar esas causas, como no se puede eliminar esas causas. Se puede tener éxito o no puede tener éxito esto, ¿no? Transferir o compartir. Es, por ejemplo, la organización puede compartir las consecuencias de un riesgo con otra organización o puede transferir todo ese riesgo para que lo vea otra organización. En este caso, acá estamos hablando de los seguros, ¿no? Empresas de seguros que asumen las consecuencias si el caso de riesgo se materializa. Incrementar se debe de incrementar para aprovechar la oportunidad. Este es para el caso de una oportunidad, ¿no? Hay que explotar esa oportunidad. Por ejemplo, el tipo de cambio. Esa es una oportunidad, ¿no? Es un riesgo positivo. Entonces hay que explotar eso para poder la organización, en caso se beneficie, ¿no? Por ejemplo, adquiriendo nuevos insumos, ¿no? Nuevos artículos, ¿no? Que importan, ¿no? Bien. Entonces, estas son las estrategias de tratamiento, ¿no? Estos son para los riesgos negativos y este es para los riesgos positivos, ¿no? Entonces, riesgos positivos y estos son los riesgos negativos, ¿no? Riesgos negativos, ¿no? Estos son los riesgos negativos. ¿Sí? Nosotros nos estamos enfocando acá a los riesgos negativos, ¿no? Pero pueden haber riesgos positivos también. Eso tiene que estar bien claro también dentro de nuestro procedimiento de gestión de riesgo, ¿no? Después tenemos ya el procedimiento mismo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Nuestro procedimiento mismo, sino que acá está, por ejemplo, análisis de distribución de riesgo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el riesgo, ¿no? ¿Dónde va a estar afectado? ¿En qué proceso? Amenaza, fortaleza, efecto, dueño de riesgo. Los controles, ¿no? Si existe o no existe actualmente, ¿no? Tiene una probabilidad, tiene un impacto, ese nivel de riesgo, esta es la evaluación de riesgo. Entonces, acá, por ejemplo, este es, por ejemplo, sino que esto es individuación, análisis y evaluación de riesgo, lo he puesto en una sola matriz. Nosotros tenemos visto en dos matrices, ¿no? Uno individuación de riesgo y otro análisis y evaluación del riesgo. Inclusive acá tenemos el tratamiento de riesgo. Nosotros en nuestro ejemplo estamos viendo una matriz de individuación de riesgo, otra de análisis y evaluación de riesgo y otra de tratamiento de riesgo, ¿no? En cambio acá hay un solo ejemplo, ¿no? Todos lo han puesto en una matriz. Eso también es válido, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Hasta acá acaba el análisis, ¿no? El análisis acaba ahí, y la evaluación. El tratamiento de riesgo es cuando yo le pongo, por ejemplo, eh, una salvaguarda. ¿Qué me va a permitir eso? Que estos valores bajan ya, ¿no? Al interno de salvaguarda, estos valores bajan y va a tener un nuevo cálculo del nivel de riesgo residual. Entonces, antes era 10, ¿no? Y ahora va a ser 4. Este riesgo moderado lo he convertido en un riesgo tolerado, en la cual la organización los acepta. Este riesgo tolerado lo he convertido en un riesgo no significativo. O sea, estoy analizando riesgo por riesgo, ¿sí? La idea es convertir a un riesgo en la cual la organización pueda aceptar, ¿no? ¿No? Para cada uno de ellos. Esto se puede hacer en una sola matriz, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, todo el tema de gestión de riesgos está aquí, ¿no? Pues se dice matriz de gestión de riesgos. Se ve los tipos de riesgos, o sea, la parametrización. Nivel de riesgo, probabilidad, impacto, el mapa de calor, todo eso es parametrización. Estrategias también es parte de la parametrización. Y acá viene el proceso en sí, ¿no? Se identifican los riesgos, el dueño del riesgo, si existe algún control actual,
tiene una probabilidad, tiene un impacto, este es el riesgo inherente. Esto que está acá es el riesgo inherente, ¿no? Esto que está aquí es el riesgo inherente. El producto de eso, aquí está, ¿no? Y pongo un control, ese control también va a tener una nueva probabilidad y un nuevo impacto, y va a tener una nueva valorización. Estoy bajando la valorización de riesgo. Esa es la idea de un tratamiento de riesgo, es bajar la valorización de riesgo para todos los riesgos, si es posible, o solamente para los riesgos críticos, también puede ser, ¿no? Por ejemplo, 12 a 9, ¿no? De 8 a 3, ¿no? De 8 a 3, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo estoy bajando? A través de mi salvaguarda, a través de una salvaguarda estoy colocando. ¿No? Entonces, ¿cuál es la idea? Que baje la variación de los riesgos, ¿no? Ese es el objetivo del tratamiento de los riesgos. Por eso el tratamiento en el cual bajen todos, ¿no? Acá, por ejemplo, en el tratamiento de riesgo, por lo general se coloca cuáles son esos riesgos la cual la organización no los acepta. Pero, ¿cuál es lo ideal? Es hacer un análisis de todos los riesgos para bajar su impacto, ¿no? O sea, para bajar su cálculo del nivel de riesgo residual, ¿no? Entonces, para este ejemplo se han analizado todos los riesgos, así sea aceptado o no aceptado por la organización. Los han analizado todos, ¿no? Pero para el caso que vamos a ver, esto solamente se está considerando los riesgos eh, críticos, la cual la organización no los acepta. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, y este de acá, ¿qué significa? Bueno, este es un ejemplo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, y ya el plan de tratamiento de riesgo, ¿no? Vamos a ver, solamente vamos a ver nosotros, por este ejemplo, solamente los riesgos, la cual no acepta la organización. Pero se recomienda que estén todos los riesgos identificados, para de alguna manera ver de qué manera baja más todavía, ¿no? Entonces acá tenemos el plan de tratamiento de riesgo. Entonces acá está el riesgo. Esto viene del ejemplo anterior, por ejemplo, el nivel de riesgo residual, son riesgos no aceptables. Entonces, ¿qué acción hay que tomar? Mitigar el riesgo o reducir el riesgo. Ahora, acá pueden estar todos los riesgos, la cual la organización acepta o no los acepta, ¿no? ¿Cuál es la intención? Es reducir su valorización, ¿no? ¿No? De todos los riesgos, pero para este caso solamente se está considerando los riesgos no aceptables, ¿no? Todos son riesgos no aceptables, ¿no? Si vamos hasta el final, son riesgos no aceptables, pero pueden estar todos los riesgos, como hemos visto en el caso anterior, ¿no? Todos los riesgos, y la idea es reducir más la valoración del riesgo, ¿no? Pero para este caso didáctico solamente están los riesgos no aceptables, ¿no? Que vienen de posición anterior. La opción es mitigar, y acá está el control que se necesita para mitigar ese riesgo no aceptable y convertirlo en un riesgo aceptable. Para al final va a ser un riesgo aceptable, ¿no? Se necesita, por ejemplo, eh, establecer un control de versiones y limitando y registrando los diferentes procesos que desarrollan durante el proceso, ¿no? Esta codificación, ¿de dónde viene generalmente? Esto viene del anexo A, de la 27001, está codificado, ¿no? Entonces, hay que desarrollar este control, ¿no? Un procedimiento, ¿no? Que indique cuál es, para que establezca el control de versiones, identificando y registrando los diferentes procedimientos que se desarrollan durante el proceso de crédito. Al implementar ese control, la probabilidad va a reducir, ¿no? 3 y 1. Y su valor de riesgo residual es 3. No es la multiplicación, no es 3 por 1, probabilidad por impacto. Y así ya se convierte en un riesgo aceptable para la rendimiento. Pero ojo que este es solamente una proyección, ¿no? Este documento se tiene que actualizar constantemente. Después de que el proceso de gestión de riesgos se tiene que actualizar constantemente. Hay que revisar nuevos riesgos, hay que ver si realmente este control es efectivo o no, ¿no? La organización se proyecta, ¿no? Dicen, se necesita un procedimiento, pero la organización tiene que estar bien seguro que ese procedimiento es efectivo, se está respondiendo, ¿no? Entonces, por eso tiene que revisarse constantemente toda la documentación. Cuando se revisa toda la documentación y se hacen cambios,
hay que actualizar todo el proceso de gestión de riesgo, ¿no? O sea, todo se actualiza. Entonces, tienen este riesgo, cuando se coloca este control, ¿no? Se implementa este control, va a modificar los valores del impacto y la probabilidad, pero lo va a disminuir su valor de riesgo y lo va a convertir en un riesgo aceptable, ¿no? Y así para cada uno, ¿no? Por ejemplo, para este riesgo, posibles robos, filtración de información del proceso de crédito y uso de ella por personas sin autorización, es un riesgo no aceptable, la acción es reducirlo, ¿no? Y se coloca acá que se necesita. Puede necesitar más de un procedimiento, más de una opción correctiva, más de una salvaguarda. Ubicar archivadores con documentos crediticios, protección de registro de crédito, protección de datos personales. Ahí está su valor y se convirtió en un riesgo aceptable, ¿no? Y así para cada uno. Para cada uno de los riesgos. Acá pueden estar todos los riesgos, porque si no, no tendría sentido esta columna de acción, ¿no? Acá la acción puede ser reducir, acá la acción puede ser aceptar, la acción puede ser eh, eliminar las causas del riesgo, puede ser transferir el riesgo, en fin. Pero solamente si analizamos este ejemplo, todo dice reducir, 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 reducir. No, solamente solamente para este ejemplo. Pero en sí pueden estar todos pueden estar, todos los riesgos, así sea aceptado o no aceptado por la organización. ¿Cuál es el objetivo? Es reducir más la población del riesgo, ¿no? A pesar que es un riesgo aceptable, ¿no? Por ejemplo, acá puede haber acá por ejemplo, acá puede ser, acá puede ser nivel de riesgo actual, riesgo aceptable, puede ser un riesgo aceptable. Yo pongo, la organización ejecuta acá un control, propone un control, ¿no? Y acá también se convierte en un riesgo aceptable, pero la idea es que los valores bajen, que el valor de riesgo residual baje, ¿no? Si como riesgo aceptable era 4, ¿no? Ahora con este control propuesto, su riesgo va a ser 3. Igual sigue siendo riesgo aceptable, ¿no? La idea es reducir más, ¿no? Entonces, ese es el objetivo ¿no? de la de los riesgos. Acá, por ejemplo, para que se apruebe este documento, para este caso, está el gerente general, lo tiene que aprobar, el gerente de administración en tema de presupuesto, el gerente general en tema de asignación de los recursos, ¿no? El gerente de operaciones, el gerente de TI, ¿no? También es parte de su responsabilidad, ¿no? En tema de gestión de los riesgos, ¿no? Porque está afectado riesgo de TI, ¿no? Por lo general, ¿no? Y también riesgo de operaciones, ¿no? El gerente de operaciones tiene una gerencia la cual es parte del know-how de la organización, ¿no? Entonces, afecta a los datos de las operaciones diarias, entonces es responsable también. El gerente de TI es parte también de eh, no es tanto el dueño de los activos, sino su función es de apoyo para poder salvaguardar, ¿no? Algún daño que puede tener un activo, ¿no? Pues en cuanto, por ejemplo, a software, ¿no? Software, parches, ¿no? Actualizaciones, por ejemplo, RAC, ¿no? Todo eso es ¿bien? Eh, entonces, este es un documento muy importante, ¿no? Se tiene que llegar al plan de tratamiento de riesgos. Acá, por ejemplo, están todos los controles que la organización necesita para convertir esos riesgos no aceptables en riesgos aceptables, ¿no? Entonces, estos controles van a ser parte de nuestra declaración de aplicabilidad. Es el siguiente proceso. O la declaración de aplicabilidad, mejor dicho, es el resultado del plan de tratamiento de riesgo, ¿no? Una vez que ya hemos analizado esto, ¿no? Ya sabemos cuáles son esos controles, tenemos que armar nuestra declaración de aplicabilidad, ¿no? Nuestra declaración de aplicabilidad. Bien, que tenemos aquí, ¿no? Acá, nuestra declaración de aplicabilidad. Y acá vamos a ver dos ejemplos. Vamos a revisar uno de ellos, a ver. Aquí está, por ejemplo. Este es un ejemplo, ¿no? Declaración de aplicabilidad.
¿En qué consiste esta declaración de protección? Aquí están, por ejemplo, eh, todos los controles del anexo A. Todos están. Si nos estamos basando en la 27001, están los 114 controles, ¿no? De la 5 a la 18, ¿no? Hay 118 controles. Para cada uno de ellos, o sea, estos son los objetivos, ¿no? Y estos son los controles, ¿no? Estos son los controles. Para cada uno de esos controles se hace un análisis. Si se va a aplicar o no se va a aplicar, ¿no? Y si se aplica, tiene que haber una justificación, ¿no? Y si no se aplica, también debe haber una justificación. Entonces, acá van a estar todos los controles de mi tratamiento, ¿no? De mi plan de tratamiento de riesgo, que están inmersos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para el tema de la política, directrices de la Dirección de Seguridad de Información, Política de Seguridad de Información. El 5.1.1, conjunto de política de seguridad de información, se necesita, sí se necesita. Y acá dice, ¿no? Se ha identificado los riesgos de información, en base a ellos es necesario establecer una política de seguridad de información que sirva como base para gestionar la seguridad de información, ¿no? Revisión de las políticas, sí se necesita revisar las políticas, se debe contar con una directiva política que permita revisar y evaluar de manera periódica la política de seguridad de información de la empresa, ¿no? O sea, acá están todos los controles que la organización va, va a implementarlos a través de procedimientos, políticas, normas, ¿no? ¿No? Y eso es parte de mi documentación de CGCI. En otras palabras, acá está toda mi documentación de CGCI y la declaración de aplicabilidad, todo lo que necesito, ¿no? Evaluación interna, por ejemplo, acá dice, no aplica, no aplica el alcance de CGCI, pero es una justificación. Acá en segregación de tareas, por ejemplo, sí se necesita segregar las tareas. Actualmente la tarea de TI se encuentra sobrecargado de responsabilidades, por ello se debe segregar roles y funciones en cada parte de la entidad para reducir las oportunidades de modificaciones no autorizadas o el uso inadecuado de activos información, ¿no? O sea, hay que segregar actividades, roles de TI y roles de seguridad de información. Hay que segregar esas actividades, ¿no? Y, y así para cada uno, ¿no? Para dispositivos, para movilidad de teletrabajo, también, seguridad legal a los recursos humanos, ¿no? Acá tenemos un procedimiento de gestión de recursos humanos. Antes de la contratación, hay que investigar los antecedentes, también de contratación, es decir, hay procedimientos que se tienen que implementar. Durante la contratación, también hay responsabilidad de parte de los empleados y de parte de los colaboradores, ¿no? Hay un tema de concientización y educación, tiene que estar documentado también eso. Proceso disciplinario, sexo también después del trabajo. Gestión de activos también tiene que estar inventariado. Inventario de activos, el propietario de los activos, el uso de los activos, devolución de activos, de todo tiene que estar documentado, ¿no? ¿No? Porque todo esto tenemos que documentar porque va a ser parte de nuestro SCCI. Hay que clasificar la información, con nuestro soporte de información, en fin. Entonces, tiene que estar todo, ¿no? Para el control de acceso también tiene que estar implementada una política de control de acceso, ¿no? Gestión de datos y gestión de usuarios, también tiene que estar implementado esto, ¿no? O sea, procedimientos, ¿no? Que más, de los usuarios, control y acceso a sistema de aplicaciones, tiene que haber un procedimiento de inicio de decisión seguro, ¿no? Control de acceso a código fuente de programas, gestión de información, todo aplica, ¿no? Entonces hay que desarrollar normas, políticas, procedimientos, ¿no? Todo eso. Para el cifrado también se aplica, seguridad física ambiental también aplica, acá no aplica, por ejemplo, permite seguridad física. Se deben definir y utilizar permisos de seguridad para proteger la sede que contienen información crítica de investigaciones de información. Bueno, acá la ha puesto no, ¿no? Pero acá se coloca la justificación de por qué no se requiere, ¿no? Que sea parte. Acá también no aplica, no aplica. Y me parece que acá debe ser sí, ¿no? Acá debe ser sí. Parece que acá había un error acá. Acá debe ser sí porque acá está justificado. Y sí, ya ver. Y acá no aplica, ¿no? No aplica el alcance, no aplica el tratamiento. Bien, seguridad en los equipos también. Seguridad en la
en operativa. Nosotros, por ejemplo, cuando lleguemos al numeral 8, vamos a ver ejemplos de política, ejemplos de procedimiento. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, solamente estamos armando la declaración de aplicabilidad, ¿no? Que se necesita implementar en el numeral 8. En el numeral 8 ya vamos a implementar. Vamos a ver, no todo vamos a ver, ¿no? Pero al menos vamos a ver algunos procedimientos o algunas políticas, ¿no? Para ver cómo está estructurado el contenido, ¿no? Vamos a revisar cada uno. Entonces, en fin, acá están los 114 controles y acá decido qué no va y qué es lo que no va. Bien. Lo que va, ahí está inmerso nuestro plan de tratamiento de riesgos, aplicando todos los controles que necesito implementar, ¿no? Aquí. Bien. Entonces, esa es nuestra declaración de aplicabilidad. Entonces, vamos a hacer un resumen, un resumen de lo que contiene, de lo que hemos visto hasta la. Acá hay otro ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo, a ver. Acá hay otro ejemplo. Declaración de aplicabilidad y controles. ¿No? Política, objetivo y control, control, aplica y no aplica. Bueno, es casi el mismo, ¿no? No es casi lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos todo? A ver, ¿cómo hemos revisado todo? Primeramente, hemos analizado nuestros activos, ¿no? Nuestros activos. Hemos hecho una presentación de los activos, ¿no? Para saber cuáles son esos activos que van a formar parte de nuestra gestión de riesgo. Una vez que ya conocemos esos activos, empezamos a identificar los riesgos asociados a esos activos seleccionados. Identificamos los riesgos y asignamos una prioridad, o sea, asignamos sus amenazas, identificamos sus amenazas, sus vulnerabilidades y sus riesgos asociados al activo. Procedemos a valorar al activo, ¿no? Porque ya conocemos su prioridad y su impacto, ¿no? Y de acuerdo al mapa de calor, vemos si ese riesgo es aceptable o no por la organización. Lo que la organización ya no lo logra aceptar, van a formar parte de nuestros planes de tratamiento de riesgos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del plan de tratamiento de riesgos? Es convertir esos riesgos aceptables en no aceptables aceptables a través de una salvaguarda, ¿no? A través de un procedimiento, una política. Entonces, en nuestro plan de tratamiento de riesgos van a estar ahí todos los controles que nosotros necesitamos, o sea, ahí van a estar todos los riesgos a los cuales nosotros necesitamos darle un tratamiento a ese riesgo. O bien lo aceptamos, o bien lo mitigamos, o bien identificamos las causas de ese riesgo para que no puedan aparecer, o bien compartimos el riesgo o transferimos esos riesgos, ¿no? Entonces, ahí está todas las opciones que necesitamos para poder convertir ese riesgo no aceptable en un riesgo aceptado, ¿no? Y por último viene la declaración de aplicabilidad, donde ahí van a estar todos los controles que necesito y no necesito implementar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el input de la declaración de aplicabilidad? Justamente el plan de tratamiento de riesgo, porque ahí están los controles que necesito implementar. Entonces, esos controles, ¿no? Van a ser, los controles del plan de tratamiento de riesgo va a ser parte de nuestra declaración de aplicabilidad. Y en nuestra declaración de aplicabilidad, ahí van a estar todos, ¿no? Todo lo que necesito y todo lo que no necesito, ¿no? Y eso tiene que estar justificado, ¿bien? Porque el auditor va a revisar por qué este control necesito y por qué este control no se necesita, bajo una parte de nuestro sí. O sea, él puede ser un matching, ¿no? El auditor puede ser un matching de todo lo que está declarado dentro de mi declaración de aplicabilidad, ¿no? Porque dice, sí, esto, ya. Entonces, eso debe ser parte de nuestro sí. Entonces, tiene que haber alguna evidencia que justifique la documentación del 5.11, porque acá dice sí, ¿no? Acá también tiene que haber una evidencia de este control, ¿no? Porque acá dice sí. Entonces, el auditor, esa es una de sus funciones, ¿no? Ver si está completa o no está completa el SGCI, porque puede ser que el SGCI no responde porque está incompleta, no se ha desarrollado los procedimientos. A veces no se desarrollan los procedimientos por falta de presupuesto o falta de compromiso de la alta gerencia. Pues tiene que ver el auditor, ¿no? Bien.
Una vez que conocemos esto, ya tenemos la declaración de aplicabilidad. Bien, entonces, ese es el 6.1. Y el 6.2, no, el 6.2 es justamente la planificación objetivo de seguridad de información, ¿no? Eso también tiene que estar documentado, ¿no? Eso también tiene que estar documentado. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, planificación de los objetivos de seguridad de información. Vamos a ver un ejemplo rápido, por ejemplo, en la versión 1, los planes de objetivos de información, donde ahí deben estar las actividades que necesita para poder tener éxito, ¿no? El objetivo, por ejemplo. Acá está el objetivo de subir información. Son tres objetivos, ¿no? Bueno, puede ser más objetivos, ¿no? Estos están declarados dentro de la política de subir información. Ahí están los objetivos. En este plan hay que indicar cuáles son los responsables de esos objetivos, cuáles son esas tareas que van a hacer realidad ese objetivo, ¿no? O para cumplir el objetivo. Por ejemplo, acá el objetivo es enriquecer la integridad de los productos de crédito otorgados en referencia a hacer entrega de fichas y datos de pagos exactos y completos. Se necesita establecer pruebas de seguimiento de los procedimientos inherentes al proceso de crédito de trabajadores, ¿no? Estas tareas tienen un resultado o un entregable, que es el incremento de productividad y ambiente laboral, ¿no? Están involucradas estas personas, o sea, estas personas son responsables o sea, están involucradas, ¿no? Para el cumplimiento de este objetivo. Y acá se necesitan unos recursos, ¿no? Que se necesitan para cumplir este objetivo, ¿no? Acá lo que está faltando, por ejemplo, es que cada objetivo tiene una métrica. Acá no se ha indicado esa métrica, ¿no? Está faltando eso. Pero este es un ejemplo. O sea, ¿qué se necesita para cumplir cada objetivo? Se necesita un responsable o responsables, se necesita actividades, ¿no? Se necesita resultados para cumplir ese objetivo, recursos, ¿no? Eh, métricas, metas, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? En el plan, en el otro ejemplo, ahorita vamos a compartir. eh, por ejemplo, este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo. La matriz está aquí. Es de la matriz, ¿no? O la planificación está más completo, porque acá tiene objetivos de información. Todo objetivo de seguridad de información está asociado a la política. Esa política de información está asociada a un lineamiento estratégico, ¿no? Por ejemplo, está acá, ¿no? Por ejemplo, objetivos estratégicos, acá está. Incrementar la actividad, asegurar la audiencia. Estamos asociados a un lineamiento estratégico. O sea, que los objetivos estratégicos están asociados a los objetivos de seguridad de información. Acá están los objetivos de información. Eh, este objetivo puede tener una métrica o puede tener más de una métrica, ¿no? Este objetivo tiene una métrica o un indicador. Este indicador tiene una fórmula y tiene una meta que hay que cumplir. O sea, la meta casi el 100%. Por ejemplo, contar con una política de seguridad de información que sea entendible y esté disponible por todo el personal. Acá, indicadores, conocimiento de la política de seguridad de información. La fórmula, cantidad de personas que conocen la política y cantidad de deben conocerlo todo, el 100%. Esa es la meta, ¿no? Si no se cumple esta meta, entonces no se está cumpliendo con este indicador y por ende no se cumple este objetivo. Y por ende no se cumple la política de información y por ende no se está cumpliendo no se está o no se puede cumplir, ¿no? El objetivo estratégico, ¿sí? El objetivo económico. Y así, ¿no? Para cada objetivo, ¿no? Cumplir con las regulaciones aplicables en torno a la seguridad de información está asociado a tres indicadores. Tiene satisfacción con el servicio, tiene una fórmula, por ejemplo, selección del cliente interno, y la meta es mayor o igual al 90% de esta satisfacción del cliente interno. Los SLA establecidos que sean cumplidos, unos motores de SLA entre los motores de SLA totales, esta es la fórmula, 100%. Penalidades por incumplimiento, cero tiene que ser. Monto de penalidad, cero, ¿no? Esta es la meta que tiene que cumplir, ¿no? Mejorar actualmente el PCI, mantener la cultura. Bien.
¿no? Y este es otro ejemplo, ¿no? Acá está faltando, por ejemplo, para el cumplimiento de esto, qué recursos necesitan, ¿no? O qué tareas, ¿no? Que se deben de cumplir para cada uno, ¿no? Entonces vamos a ver un nuevo ejemplo más. Fernando. Acá, por ejemplo, este es más, un poco más completo, ¿no? No se está faltando acá, bueno, sí. Acá se pone la política de información, pues está en blanco, pero acá debe estar. Este es el objetivo. Este es el plan de acción para cumplir esta política de información. Todo plan de acción tiene un documento, ¿no? Un entregable. Este plan de acción o las tareas tienen recursos, tienen responsables, tienen metas y tienen una frecuencia de medición. Este es muy importante indicar, la frecuencia de medición. Este indicador y tasa de cumplimiento, ¿no? O sea, ¿con qué frecuencia voy a revisar esta métrica? ¿No? Pues este indicador. ¿Con qué frecuencia? Eh, para este caso, mensual, ¿no? Entonces, este es más o menos cómo debe ser una planificación, ¿no? Debe tener planes de acción, debe tener, por cada plan de acción tiene un entregable, ¿no? Tiene recursos asociados a todas estas acciones, hay un responsable por cada, eh, por- hay un responsable por cada objetivo. Cada objetivo de esa información tiene un responsable, ¿no? Eh, este objetivo, ¿no? Tiene una meta, ¿no? Que hay que cumplir. Hay que cumplir con esa meta. Ahí está. Indicador asociado, plazo de cumplimiento, ¿no? En fin, entonces más o menos este es como debe ser una planificación, ¿no? Una planificación. Y acá, por ejemplo, tenemos cómo medimos eso, ¿no? 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 Acá, por ejemplo, por cada mes hago esa medición. Como sé que es mensual, cada mes hago una medición. Y tengo un resultado, ¿no? Ahí está. Tiene un objetivo, tiene un indicador y tiene una meta. ¿Sí? Entonces la idea es que haya cumplimiento por cada objetivo hay un cumplimiento, ¿no? Que se cumple la meta. Si no se cumple la meta, no se va a cumplir con el objetivo. ¿Bien? Entonces, esos son ejemplos de más o menos cómo tiene que ser una planificación. Bien, una planificación de los activos, ¿no? Ese es el 6.2. Ese es el 6.2. Bien. Entonces, hemos visto todo el tema de gestión de riesgo, que es el 6.1, y hemos visto el 6.2, que es el plan de objetivos de serie de información. ¿No? Todo eso tiene que estar documentado. Bien. Resumiendo, eh, resumiendo, ¿no? Eh, Iniciamos con el análisis del contexto, ¿no? Hemos conocido o hemos documentado partes interesadas internas y externas. Por cada una de esas partes interesadas internas y externas identificadas, hemos conocido sus requisitos o requerimientos, porque ahí hay riesgos. ¿Dónde más encontramos riesgos? Riesgos también encontramos al hacer un análisis FODA, ¿no? En amenazas, en debilidades, ¿no? ¿Dónde encontramos riesgos? También en las fortalezas, también hay riesgos, ¿no? O pueden ser oportunidades, ¿no? En fin, hacemos un análisis FODA. Después hacemos un análisis PESTLE para analizar riesgos. También encontramos riesgos ahí, por ejemplo, riesgos tecnológicos, riesgos políticos, riesgos sociales, riesgos económicos, riesgos medioambientales, en fin, ¿no? Ese es el numeral 4. Hay que identificar riesgos.
¿no? Pero para poder identificar riesgos hay que emplear FODA, PESLE, en fin. Hay que conocer los requerimientos, los requisitos de nuestra parte interna y para los internos, ¿no? Una vez que ya identificamos todos esos riesgos, eh, y ¿no? Ahí empieza la identificación de riesgos, ¿no? Porque ya sabemos de dónde provienen esos riesgos, ¿no? O sea, ya tenemos esos riesgos, ¿ya? ¿No? Y ahí ahora, o sea, ya tenemos esos riesgos identificados que vienen de nuestra parte interesadas interna y externa. Ahora, ¿qué es lo que falta? Conocer esos riesgos asociados a los activos. ¿Bien? Porque nosotros ya conocemos los riesgos de la parte interesada interna y externa. Hemos investigado y hemos hecho un análisis de nuestro contexto interno y externo. Conocemos esos riesgos. Ahora, riesgos más, ¿dónde los encontramos? En los activos, ¿no? Para eso es el 4.3. Pero para poder identificar esos riesgos, esos activos, necesitamos conocer el alcance. Porque mi organización puede tener infinidad de activos, pero yo necesito conocer nada más los activos que son parte de mi alcance, ¿no? Entonces, ahí empieza ya, aquí documentar el 4.3, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar riesgos, ¿no? En todos nuestros activos. Tenemos inventario de nuestros activos, ¿no? Tenemos el código del activo y la descripción del activo y el activo mismo. Ahí necesitamos, por ejemplo, tasar al activo, ¿no? Tasamos al activo, ¿no? Y solamente va a ser parte de nuestro proceso de gestión de riesgos solamente los activos críticos, ¿no? Una vez que tenga mis activos críticos, ahí empiezo a identificar riesgos. Tam- También identifico riesgos, pero son riesgos asociados a los activos, ¿no? En una primera instancia hemos conocido los riesgos del contexto interno y externo, que va a ser parte también de nuestro estudio de riesgos, ¿no? Entonces, en mi alcance también van a estar riesgos identificados, ¿no? En el alcance de mis activos, ¿no? Ahí vamos a encontrar riesgos. Entonces, eh, ahora, el proceso de análisis, no, el proceso de identificación de riesgos, hay que entenderlo como la suma de los riesgos de mi contexto interno y externo y los riesgos asociados a los activos. Bien, eso es parte de identificación de riesgos. Identificación de riesgos no quiere decir solamente riesgos asociados a activos, sino riesgos asociados al contexto interno y externo. Entonces, cuando haga un análisis de riesgos, ahí voy a colocar los riesgos de mi contexto interno y externo y también los riesgos asociados a los activos, ¿no? No solamente activos críticos, ¿no? Por activos críticos, ¿no? Que vienen parte de una transacción de activos. Entonces, en mi matriz de identificación de riesgos van a estar mis riesgos que he identificado en mi contexto interno y externo y vienen los activos. Sino que nosotros, para nuestro ejemplo, un ítem, por ejemplo, un activo, ahí hemos visto documentación, ¿no? ¿No? Documentación, ya eso es parte del análisis del 4.1 y 4.2, sino que no hemos visto un solo ítem nada más, pero en sí, el análisis se hace de todo, de mi contexto interno y externo y de mis activos. Ahí, esa es la identificación de riesgos, son todos los riesgos identificados, tanto de los activos como de mi contexto interno y externo, ¿no? Una vez que ya tengo todos esos riesgos, le doy una probabilidad y le doy un impacto, ¿no? Tengo probabilidad y tengo impacto, ¿no? Para poder valorar al riesgo, ¿no? O sea, ese ya es análisis de riesgo. Y evaluación de riesgo no, evaluación de riesgo es evaluar el resultado de la probabilidad y el impacto, ¿no? Si ese riesgo yo acepto o no los acepto como organización. Si yo los acepto, está bien. Si yo no los acepto, van a formar parte de mi plan de tratamiento de riesgo, que tiene por lo general 4 escenarios posibles, ¿no? Acepto el riesgo, mitigo el riesgo, tercerizo el riesgo o identifico las causas de ese riesgo para que no puedan, para poder eliminar el riesgo, ¿no? ¿No? Eso va a estar dentro de mi plan de tratamiento de riesgo, ¿no? Ahora, ahí tienen que estar los controles que yo necesito convertir. No, yo necesito unos controles ahí, dentro de mi plan de tratamiento de riesgo necesito unos controles para poder convertir ese riesgo, ¿no? Esa valoración de riesgo no aceptable a una valoración de un riesgo aceptable, ¿no? Bien. Una vez que tenga ya ese plan de tratamiento que ya es aprobado por la gerencia,
necesito mi declaración de aplicabilidad, donde en mi declaración de aplicabilidad van a estar todos los controles que yo necesito implementar, que van a formar parte de mi SGC. Como nosotros ya hemos visto controles dentro de mi plan de tratamiento de riesgo, esos controles los voy a usar dentro de mi declaración de aplicabilidad. Entonces, en mi declaración de aplicabilidad van a estar todos los controles que necesito implementar y los que no necesito implementar, ¿no? Todos van a estar ahí, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión vamos a ver ya el numeral 7 y el numeral 8. El numeral 7 es recursos, plan de concientización, plan de comunicaciones, ¿no? El plan de comunicaciones. Y en el numeral 8 ya es la ejecución, es la implementación de los controles que ya hemos nosotros incluidos dentro de nuestra declaración de aplicabilidad, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, diseñar una política de seguridad de información, ¿no? O diseñar otras políticas de seguridad de información, cómo se elaboran el procedimiento de gestión de incidencias, cómo se elabora el proceso de control de negocio, cómo se elabora el proceso de gestión de activos, el proceso de gestión de riesgo, ya lo tenemos eso, ¿no? Y los otros procedimientos que necesitamos ser parte de nuestra documentación del FG6, ¿no? Ese es el numeral 8. Bien. Hemos visto también el 6.2. 6.2 es planificación de los objetivos de seguridad de información. Los objetivos de seguridad de información nosotros lo hemos visto en la política, ¿no? En el 5.1. Las políticas están ahí y están los objetivos de información. Pero en el 6.2 es ya la planificación de cómo se va a implementar esos objetivos. Y necesitamos saber que todo objetivo se necesitan recursos, se necesitan responsables, se necesitan tareas. Todo objetivo puede estar asociado a más de una métrica. Toda métrica necesita metas y una frecuencia de medición de ese indicador, ¿no? Esa es mi planificación de objetivos de la información, ¿no? Entonces hemos visto el 6.1 y el 6.2, ¿no? Sí, y acá también le he puesto un pequeño video de gestión de riesgo, pero es para que nada ese resumen, ¿no? Ese resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Este video es un resumen. Bien, este video lo voy a compartir en el canal de YouTube, ¿bien? Para que sea más comprensible, ¿ya? Pueden entrar al canal de Cogitexac, ahí están todos los videos, bueno, no están todos, los principales videos de las sesiones, ¿no? Los principales videos. Generalmente es la primera y la segunda sesión, pero también voy a alojar este video que está aquí. El proyecto SSI, ¿no? Para una empresa por logística. Bien. Listo, muchachos. El día de mañana entonces vamos a ver ya el numeral 7, vamos a ver el numeral 8, parte teórica. Y si sobra tiempo, vamos a ver un poco de parte práctica. Pero la idea es que la siguiente sesión, o sea, de mañana, de pasado mañana, ya vemos caso práctico de numeral 7 y numeral 8. Y después, en las siguientes sesiones, vamos a ver ya dos sesiones, nos vamos a enfocar a todo lo que es auditoría. Primeramente vamos a ver la parte teórica de la auditoría y después vamos a ver un caso completo de auditoría. Es un caso real de auditoría, ¿bien? Para poder con plantillas estandarizadas. Ahí ya vamos a emplear plantillas estandarizadas. Ya, acá en implementación no hemos empleado plantillas tanto estandarizadas por un tema de protección de datos, ¿no? No, que esas políticas, por ejemplo, esas plantillas de implementación, yo los tengo como una plantilla documentada, sino que los he adquirido a un proveedor, ¿no? Que los vende a un precio, ¿no? Sino que hay una política de privacidad, ¿no? Pero eso vamos a verlo en la siguiente sesión, en qué consiste más o menos como una muestra, ¿no? Para ver en qué consiste, cómo están estructurados esos documentos, cómo deben estar estructurados, ¿bien? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión cuando vemos el numeral 8, ¿bien? Listo. Entonces, nos quedamos hasta acá, pues. Nos quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana. Perfecto. Gracias. Gracias. Ya, muy bien, Amador. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana.